Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Después de 35 años construyendo mi taller mecánico con estas manos, después de sacrificar noches enteras para darle la mejor educación, escuché algo que me partió el alma en dos. Papá, no mereces ni tu propio negocio. Esas palabras resonaron en las paredes de mi taller como un martillo sobre metal frío. Mi hijo Roberto, el niño al que cargué en hombros, al que enseñé a cambiar una llanta cuando tenía apenas 8 años, me miraba con desprecio. A su lado, su esposa Mónica sonreía con satisfacción, como si acabara de ganar una batalla que yo ni siquiera sabía que estábamos peleando. El taller estaba lleno ese día. 3 clientes esperaban en la sala. Mis empleados se quedaron congelados con las herramientas en las manos. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier motor. Sentí como cada par de ojos se clavaba en mí esperando mi reacción, pero no dije nada. Me quedé ahí parado con mi overol manchado de grasa, sosteniendo una llave inglesa que de repente pesaba como el mundo entero. Las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicar el dolor de escuchar eso de tu único hijo? Antes de continuar, déjame decirte algo. Si alguna vez has sentido que tu propio sangre te traiciona, si alguna vez has dado todo por alguien y recibiste puñaladas a cambio, entonces vas a entender perfectamente lo que pasó esa tarde. Y lo que descubrí después. Créeme, no lo vas a creer. Roberto había llegado esa mañana sin avisar. Debí sospechar algo cuando lo vi bajar de su camioneta nueva, esa que yo ayudé a pagar con un préstamo que todavía estaba pagando. Venía con Mónica y con un hombre en traje que resultó ser abogado. «Papá, necesitamos hablar del taller», dijo sin siquiera saludarme. Mi corazón dio un vuelco. Del taller. Este lugar era mi vida entera. Cada herramienta, cada mancha de aceite en el piso, cada cliente que volvía porque confiaba en mí. Este taller lo construí yo solo cuando llegué a la ciudad con 20 años y solo 500 pesos en el bolsillo. «¿Qué pasa con el taller?», pregunté tratando de mantener la calma. «Es que ya estás viejo, papá. Tienes 72 años. Ya no puedes manejar esto», dijo Mónica con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. «Hemos estado pensando. Sería mejor que nos transfirieras el negocio. Roberto puede modernizarlo, hacerlo más rentable. Tú podrías, no sé, descansar. Disfrutar tu jubilación». Jubilación. Esa palabra sonaba como una sentencia de muerte. «Este taller es mío. Lo construí yo. Y mientras tenga fuerza seguirá siendo mío», respondí con firmeza. Fue entonces cuando Roberto explotó. Vi cómo su cara se transformaba, como ese niño dulce que conocí, desaparecía y quedaba un extraño. «¡Por Dios, papá! Mira, este lugar está anticuado, sucio, pierdes clientes todos los días porque no te quieres modernizar. Ya no das para esto. No mereces ni tu propio negocio». El abogado carraspeó incómodo. Mónica tomó del brazo a Roberto, pero no para calmarlo, sino como mostrando apoyo. Mis empleados Jorge y Luis, muchachos que trabajaban conmigo desde hacía 15 años, bajaron la mirada. «Tenemos los papeles listos», continuó Roberto sacando una carpeta. «Solo necesitamos tu firma. Te daremos una mensualidad, no te preocupes, pero el taller debe pasar a mi nombre. Es lo mejor para todos. Lo mejor para todos». Qué frase tan conveniente cuando significa lo mejor para ellos. Miré esos papeles. Miré a mi hijo. Y algo dentro de mí se rompió. Pero no de la forma que ellos esperaban. No me derrumbé. No lloré. Algo más profundo se activó. Algo que había estado dormido durante años. «Necesito pensarlo», dije finalmente. «Pensarlo, papá, no hay nada que pensar», gritó Roberto. Dije que necesito pensarlo. Ahora si me disculpan, tengo trabajo. Se fueron furiosos. La camioneta arrancó haciendo rechinar las llantas. Y yo me quedé ahí en medio de mi taller, sintiendo cómo 35 años de sacrificio eran reducidos a una carpeta de papeles legales y la ambición de un hijo que ya no reconocía. Pero ellos no sabían algo. Algo que estaba a punto de cambiar todo. Me llamo Fernando Ibáñez, tengo 72 años y esta es mi historia. Una historia sobre traición, pero también sobre justicia.
sobre cómo un viejo mecánico le enseñó a su hijo la lección más importante de su vida. Nací en un pueblo pequeño de Michoacán. Mi padre era campesino y mi madre costurera. Éramos pobres, de esos que comen frijoles 3 veces al día y consideran la carne un lujo dominical. Pero mis padres me enseñaron algo: que el dinero no puede comprar dignidad y respeto por el trabajo honesto. A los 17 años vine a la ciudad. Traía una mochila con 2 mudas de ropa y el orgullo de mi madre, que me abrazó llorando en la estación de autobuses. «Mi hijo», me dijo, «vaya su cosa. Allá afuera vas a encontrar gente que te va a querer pisotear porque eres pobre, porque vienes del rancho. Pero tú caminas con la frente en alto. El trabajo dignifica». Esas palabras se me quedaron grabadas. Conseguí empleo en un taller mecánico como ayudante. Barría, limpiaba herramientas, traía café al maestro. Pero observaba. Aprendía. Cada movimiento, cada técnica, cada secreto del oficio. El maestro Ramírez, que en paz descanse, vio algo en mí. «Chamaco», me dijo un día, «tienes manos de mecánico. Eso no se enseña, se nace con eso». Trabajé ahí 10 años. 10 años, levantándome a las 5 de la mañana, 10 años ahorrando cada peso. Hasta que un día el maestro Ramírez me llamó a su oficina. Estaba enfermo, cáncer, le dijeron. Me ofreció comprarle el taller. «Págamelo como puedas, Fernando. Sé que lo vas a cuidar». Y así nació mi taller. Con un préstamo, con deudas, con miedo, pero con ilusión. Los primeros años fueron durísimos. Hubo semanas en que solo comía una vez al día para poder pagar la renta del local. Pero nunca me rendí. Conocí a mi esposa Rosa en la panadería de la esquina. Era cajera. Sonreía aunque la vida no le había dado muchas razones para hacerlo. También venía de un pueblo, también conocía la pobreza. Nos enamoramos entre conversaciones de 5 minutos mientras yo compraba el pan dulce más barato. Nos casamos en una ceremonia sencilla. Ella usó un vestido prestado y yo mi único traje. Pero fuimos felices. Rosa trabajaba en la panadería de día y por las noches me ayudaba con la contabilidad del taller. «Juntos vamos a salir adelante», me decía mientras contábamos billetes arrugados sobre la mesa de la cocina. 3 años después nació Roberto. Mi hijo. Mi orgullo. Recuerdo la primera vez que lo cargué en el hospital. Era tan pequeño, tan frágil. Lloré. Le prometí que él nunca iba a pasar hambre como yo la pasé, que iba a estudiar, que iba a tener oportunidades. Y cumplí esa promesa. Roberto creció entre el olor a aceite de motor y el sonido de llaves inglesas. De niño le encantaba el taller. Se ponía un overol pequeño que Rosa le cosió y ayudaba limpiando tuercas. Los clientes se reían, le daban propinas. «Va a ser un gran mecánico como su papá», decían. Pero Rosa y yo queríamos más para él. «Que estudie», decía mi esposa. «Que sea ingeniero, que use corbata, que no tenga que mancharse las manos». Así que trabajé doble. Taller de día, reparaciones a domicilio de noche. Todo para pagar su escuela privada, sus útiles, sus uniformes. Roberto fue buen estudiante. Sacaba buenas calificaciones. Se fue alejando del taller, ya no le gustaba venir. «Huele feo», decía. «Mis compañeros se burlan porque mi papá es mecánico». Esas palabras dolían, pero yo lo justificaba. «Es joven, ya madurará», le decía a Rosa. Entró a la universidad. Administración de empresas. Yo estaba tan orgulloso. El primer Ibáñez con título universitario. Vendí mi camioneta vieja para pagar su primer semestre. Valía la pena. Pero algo cambió en Roberto durante esos años. Se avergonzaba de mí. Cuando sus amigos preguntaban a qué se dedicaba su padre, decía, «tiene un negocio automotriz». Como si decir mecánico fuera algo sucio. Conoció a Mónica en la universidad. Ella venía de familia con dinero. Su padre era contador de empresas grandes. Desde el principio vi cómo me miraba. Como si yo fuera menos. Como si mis manos callosas y mi overol la ofendieran. Rosa, mi ángel, murió hace 5 años. Cáncer de páncreas. Fue rápido, cruel. Me dejó destrozado. El día de su funeral, Roberto llegó tarde. Tenía una junta importante, dijo.
Mónica ni siquiera vino. ¿No se siente bien?, explicó Roberto. Desde entonces mi hijo se distanció aún más. Las visitas se volvieron escasas, las llamadas breves. Siempre estaba ocupado, siempre tenía algo más importante que hacer. Pero yo lo entendía, o eso quería creer. El taller se convirtió en mi refugio. Ahí estaban mis recuerdos de Rosa, de cuando Roberto era niño, de todos esos años de trabajo honesto. Cada rincón contaba una historia. La esquina donde Rosa ponía flores, el banco donde Roberto hacía su tarea mientras yo trabajaba, las paredes llenas de fotos de clientes satisfechos. Nunca imaginé que mi propio hijo querría arrebatármelo. Era un martes por la mañana, 3 días después de aquella discusión. El sol entraba tibio por las ventanas del taller, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Había un olor familiar que siempre me reconfortaba, aceite de motor mezclado con el café que Jorge acababa de preparar en la pequeña cocina del fondo. Abrí el portón metálico a las 7 en punto como había hecho durante 35 años. El chirrido de las bisagras era música para mis oídos, un saludo, una promesa de un nuevo día de trabajo honesto. La calle todavía estaba tranquila. Don Marcos, el del puesto de periódicos, me saludó con la mano. La señora Lupita barría la banqueta de su tienda de abarrotes. «Buenos días, don Fernando», gritó desde su puerta. «Buenos días, doña Lupita. ¿Cómo amaneció?» Aquí echándole ganas como siempre. Esas pequeñas interacciones eran parte de mi rutina. 35 años y todos en el mismo lugar te convierten en parte del vecindario. Conoces a todos, todos te conocen. Los hijos de mis primeros clientes ahora traían sus propios autos. Jorge llegó 10 minutos después. Ese muchacho era como el hijo que Roberto debió ser. Llegaba temprano, trabajaba duro. Nunca se quejaba. Don Fer, le traje unos tamales que hizo mi mamá, dijo entregándome una bolsa caliente. Dice que está muy flaco, que tiene que comer mejor. Me reí. Dile a tu mamá que está bien metiche, pero que muchas gracias. Luis llegó poco después en su bicicleta vieja. También traía 20 años trabajando conmigo. Esos dos muchachos eran leales. Cuando el taller pasó por momentos difíciles, cuando apenas había trabajo, ellos se quedaron. Aceptaron que les pagara menos con la promesa de que cuando mejorara las cosas, les compensaría. Y lo hice. «¿Qué tenemos para hoy, jefe?», preguntó Luis revisando la agenda. 3 autos programados. Un cambio de aceite, una revisión de frenos y un trabajo de transmisión que iba a tomar casi todo el día. Trabajo honesto. Trabajo que conocía. No era un taller de lujo con computadoras y tecnología de punta, pero mis manos sabían lo que hacían. Me puse mi overol, el mismo que Roberto había criticado días atrás. Estaba limpio, planchado. Rosa me había enseñado que ser pobre no significa ser desaliñado. El overol tenía mi nombre bordado en el pecho, Fernando. Rosa lo había bordado ella misma hacía años. Empecé con el cambio de aceite. Era un trabajo simple, pero lo hacía con cuidado. Revisar cada detalle. Esa era mi filosofía. El cliente era la señora Beatriz, una maestra jubilada que traía su Nissan viejo cada 3 meses sin falta. «Don Fernando, mi hijo, quiere que vaya a un taller más moderno de esos con sala de espera con tele y café», me dijo mientras esperaba. Pero yo le digo, ¿para qué? Si aquí me atienden bien, me explican todo y nunca me han cobrado de más. Gracias por su confianza, doña Beatriz. Es que ya no hay gente honesta como usted. Mi difunto esposo siempre decía, Fernando Ibáñez es de los buenos de los de antes. Esas palabras me llenaban más que cualquier ganancia. Pero mientras trabajaba, no podía dejar de pensar en Roberto. En esa carpeta con papeles legales. En sus palabras, no mereces ni tu propio negocio. Una parte de mí seguía dolida, sangrando por dentro. Otra parte estaba diferente, más alerta. Algo no cuadraba. Roberto nunca se había interesado en el taller. De hecho, lo despreciaba. Entonces, ¿por qué ahora esta urgencia? ¿Por qué el abogado? ¿Por qué Mónica estaba tan involucrada? A media mañana, mientras tomaba un respiro y bebía agua, Jorge se acercó con cara seria. «Don Fer, necesito decirle algo». «Dime, hijo». El sábado pasado, antes de que viniera su hijo, yo estaba aquí tarde terminando un trabajo. Escuché que alguien tomaba fotos del taller desde afuera. Salí a ver.
Y era un tipo con traje. Cuando me vio se fue rápido en su carro. El estómago se me contrajo. ¿Por qué no me dijiste antes? No quería preocuparlo. Pensé que era alguien buscando taller. Pero ahora que vino su hijo con abogado y todo, no sé, me pareció raro. Luis también se acercó. A mí me pasó algo similar hace 2 semanas. Un señor vino preguntando cuántos empleados teníamos, cuántos autos atendíamos al día, cuánto cobrábamos. Dijo que era para un estudio de mercado. Le dije que hablara con usted, pero nunca volvió. Sentí un escalofrío. Esto era más grande de lo que pensaba. No era solo Roberto queriendo el taller. Había una investigación previa. Alguien estaba preparando algo. ¿Recuerdas cómo era ese señor?, pregunté a Luis. Sí, como de 40 años, pelo engomado, traje caro. Y conducía un BMW gris. El abogado que vino con Roberto conducía un BMW gris. En ese momento el teléfono del taller sonó. Era un número que no reconocía. Contesté. Señor Ibáñez, habla el licenciado Mendoza. Soy el abogado que acompañó a su hijo el otro día. Mi mandíbula se tensó. Dígame. Mire, yo solo llamo como cortesía profesional. Sé que le pedimos tiempo para pensar, pero mi cliente me ha instruido que presionemos un poco el proceso. Ya tomó una decisión sobre la transferencia del negocio. Todavía lo estoy pensando. Señor Ibáñez, con todo respeto a su edad, manejar un negocio es una responsabilidad muy grande. Su hijo solo quiere lo mejor para usted. Descansar, disfrutar sus últimos años sin preocupaciones. Mis últimos años, la frase me cayó como balde de agua fría. Es un decir claro. Pero piénselo. Tiene 72 años. El negocio necesita inversión, modernización. Su hijo tiene planes muy buenos. Y le asegura una mensualidad fija. ¿Cuánto? Perdón. ¿Cuánto es esa mensualidad fija que tanto mencionan? Hubo una pausa. Estamos hablando de 8,000 pesos mensuales. Me quedé helado. 8,000 pesos. El taller generaba entre 40 y 50,000 pesos mensuales en ganancias netas. A veces más. Y me ofrecían 8,000. Licenciado Mendoza, con todo respeto, pero creo que esta conversación debe terminar aquí. Señor Ibáñez, sea razonable. Si no acepta por las buenas, podríamos explorar otras vías legales. Su hijo podría argumentar que por su edad, ya no está capacitado para manejar finanzas, que necesita un tutor. Me está amenazando. Para nada. Solo le explico las opciones. Piénselo bien. Le doy hasta el viernes para firmar. Buenos días. Colgó. Me quedé ahí parado con el teléfono en la mano, sintiendo cómo la sangre me hervía. Jorge y Luis me miraban preocupados. ¿Qué pasó, don Fer? Les conté la conversación. Luis golpeó la mesa con el puño. Esto es un robo. Su propio hijo lo quiere desplumar. Jorge tenía razón. Pero había algo más. Esa mención de tutor legal. Eso significaba que querían declararme incapaz. A mí, a Fernando Ibáñez, que había manejado este negocio por más de 3 décadas. Me senté en mi vieja silla de oficina. Las piernas me temblaban no de miedo, sino de rabia contenida. Miré alrededor del taller. Las herramientas que había comprado una por una. La foto de Rosa en el escritorio. El calendario con anotaciones de todos los trabajos. Mis manos arrugadas y callosas, pero fuertes todavía. Incapaz, yo. En ese momento algo cambió dentro de mí. Una claridad que no había sentido en años. Roberto no quería cuidarme. Quería deshacerse de mí. Y Mónica era la cerebro detrás de todo esto. Recordé una conversación que tuve con Rosa semanas antes de que muriera. Estaba débil, pero su mente seguía afilada. Fernando, me dijo, ten cuidado con Mónica. Esa mujer solo ve pesos signos. Y Roberto está ciego de amor. Prométeme que cuidarás lo que tanto nos costó construir. Te lo prometo, mi amor. Pensé que se refería a que no dejara que el taller quebrara. Ahora entendía que se refería a esto, a protegerlo de nuestro propio hijo. Pasé el resto del día trabajando en automático. Mis manos hacían su trabajo, pero mi mente estaba en otra parte. Calculando, recordando, planificando. Cuando cerré el taller esa noche, Jorge se quedó conmigo. Don Fer, yo tengo un primo que es abogado. No es de esos carísimos, pero es honesto y bueno. Quiere que hable con él. Lo miré a los ojos. Ese muchacho de 30 años se preocupaba más por mí que mi propio hijo.
Sí, Jorge, habla con él. Y dile que necesito verlo mañana. Lo antes posible. ¿Va a pelear esto? Voy a proteger lo mío. Hay una diferencia entre pelear y defender lo que es tuyo. Esa noche en mi casa vacía me senté en la sala con un tequila. No soy de tomar mucho, pero esa noche necesitaba pensar. En la mesita de centro estaban las fotos familiares, Roberto de bebé. Roberto en su graduación de universidad, donde yo fui con mi único traje y él apenas me dirigió la palabra. Roberto, el día de su boda, donde Mónica insistió en que yo no debía usar overol sino un traje rentado que me quedaba horrible. Todas esas fotos contaban una historia. La historia de un padre que dio todo y un hijo que se avergonzó de eso. Pero también había otras fotos. Rosa y yo el día que compramos el taller. Rosa cortando el listón de inauguración. Nuestros primeros empleados. Los clientes que se volvieron amigos. El taller no era solo un negocio. Era mi vida. Era el legado de mi trabajo. Era la promesa que le hice a Rosa. Era la prueba de que un campesino pobre de Michoacán podía construir algo con honestidad y esfuerzo. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, me lo iba a quitar. Tomé el último trago de tequila y miré el reloj. Eran las 11 de la noche. Afuera la ciudad dormía. Pero yo estaba más despierto que nunca. Mañana empezaría a moverme. Porque si algo me había enseñado la vida es que los golpes duelen menos cuando estás preparado para recibirlos. Y yo estaba a punto de prepararme para la pelea más importante de mi vida. Roberto pensaba que yo era un viejo tonto fácil de manipular. Mónica creía que con un abogado carero y amenazas me iba a asustar. Pero ellos olvidaban algo importante para sobrevivir 35 años en este negocio para construir algo desde cero. Necesitas ser más fuerte de lo que aparentas. Necesitas ser inteligente. Necesitas saber cuándo agachar la cabeza y cuándo plantarte firme. Y yo estaba a punto de plantarme más firme que nunca. El miércoles por la mañana Jorge llegó con su primo el abogado. Se llamaba Rodrigo Salazar, un hombre de unos 40 años con lentes y maletín gastado, pero organizado. No tenía la apariencia lustrosa del licenciado Mendoza, pero sus ojos transmitían algo que el otro no tenía: honestidad. Nos sentamos en mi pequeña oficina del taller. Le conté todo. Desde la visita de Roberto hasta la llamada amenazante del día anterior. «Don Fernando», dijo Rodrigo después de escuchar todo, «legalmente el taller es suyo. Está a su nombre, paga sus impuestos, no tiene deudas significativas. No pueden simplemente quitárselo». Pero mencionaron lo de declararme incapaz. Eso es más complicado de lo que piensan. Necesitarían pruebas médicas psicológicas demostrar que no puede tomar decisiones. Y por lo que veo, usted está perfectamente lúcido. Sentí un alivio momentáneo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Primero, no firme nada. Segundo, le recomiendo que hagamos un testamento formal ante notario donde especifique claramente sus voluntades. Y tercero, necesitamos documentar todo. Cada llamada, cada visita, cada amenaza. ¿Cuánto me va a costar todo esto? Rodrigo sonrió. Jorge es familia, y además algo me dice que su historia vale más que mis honorarios. Le cobro lo justo, don Fernando. Nada más. Eso me recordó que todavía existía gente buena en el mundo. Acordamos vernos el viernes en la notaría. Rodrigo me dio su tarjeta y me pidió que lo llamara si pasaba cualquier cosa fuera de lo normal. Lo que no sabía era que fuera de lo normal llegaría apenas 2 horas después. Eran las 11 de la mañana cuando llegó la camioneta de Roberto. Pero esta vez no venía solo con Mónica y el abogado. Traía a su suegro, el contador Ricardo Fuentes, un hombre de unos 60 años, con aspecto de quien ha pasado su vida mirando a los demás por encima del hombro. Bajaron los 4. Luis estaba trabajando en un motor y Jorge lijaba una pieza. Ambos se pusieron tensos al verlos entrar. «Papá, necesitamos hablar, ahora», dijo Roberto con voz firme. «Estoy trabajando, Roberto. Esto no puede esperar». Mónica caminó por el taller con asco evidente en su cara, como si tocar cualquier cosa fuera a contagiarla de pobreza. Su padre la seguía revisando todo con mirada calculadora. «Este lugar es un desastre», murmuró Ricardo Fuentes lo suficientemente alto para que todos escucháramos. «¿Ves, Roberto? Te dije que esto no valía la pena». «Papá, podemos hablar en privado», insistió Roberto.
No quería darles el gusto, pero tampoco quería que mis empleados sufrieran más incomodidad. Los llevé a mi oficina. Los 4 entraron. Era un espacio pequeño diseñado para 2 personas máximo. Con 5 nos sentíamos apretados, sofocados. Cerré la puerta. Llegó el viernes que te dimos de plazo. Empezó el licenciado Mendoza sacando papeles de su maletín. Necesitamos tu firma hoy. Dijeron hasta el viernes, hoy es miércoles. Los planes cambiaron. Intervino Mónica con esa sonrisa falsa que tanto detestaba. Mi papá revisó todo y nos aconseja acelerar el proceso. Ricardo Fuentes se aclaró la garganta. Mire, señor Ibáñez, soy contador con 30 años de experiencia. He revisado los números de este negocio. Está perdiendo dinero. Los gastos son demasiado altos. La clientela está bajando, la competencia lo está comiendo vivo. Eso no es cierto. Respondí con calma, aunque por dentro hervía. El taller está estable, genera ganancias. Ganancias. Se rió con desprecio. Usted le llama ganancias a sobrevivir mes con mes. Este taller necesita una inversión de al menos $500,000 para ser competitivo. ¿Tiene usted $500,000, don Fernando? El silencio fue su respuesta. Exacto, continuó. Por eso Roberto y yo tenemos un plan. Invertiremos ese dinero, modernizaremos, expandiremos. En un año esto valdrá el triple, pero necesitamos que usted firme la transferencia hoy. Y mi mensualidad de $8,000, ¿verdad? Dije con ironía. Roberto se removió incómodo en su silla. Papá, eso es más de lo que ganas ahora si consideramos todos tus gastos. Mientes. La palabra salió antes de que pudiera detenerla. Este taller genera entre 40 y 50,000 pesos mensuales netos. Lo sé porque yo llevo las cuentas. 40,000 pesos que te gastas en tonterías, escupió Mónica. Fue la primera vez que mostró su verdadero rostro. En mantener este lugar viejo, en pagarle sueldos inflados a tus empleaditos, que no sirven para nada, en reparaciones absurdas de equipo obsoleto. Mónica, Roberto intentó calmarla, pero ella estaba lanzada. ¿Qué es la verdad? Tu papá es un terco que no entiende que sus tiempos pasaron. Mira este lugar, Roberto. Paredes sucias, herramientas viejas, ni siquiera tiene un sistema computarizado. Esto es un chiste. Me levanté de mi silla. Esta es mi oficina en mi taller, y le voy a pedir que se retire. Siéntate, papá, ordenó Roberto. Y en ese siéntate había algo que nunca había escuchado antes: desprecio. Me quedé parado. Papá, siéntate, por favor. Tenemos que terminar esto de una vez. ¿Terminar qué? De despojarme de lo que me costó 35 años construir. De salvarte de ti mismo, explotó Roberto poniéndose de pie. Quedamos cara a cara, padre e hijo, separados por un abismo que parecía imposible de cruzar. Mira, papá, ya no eres el mismo. Se te olvidan cosas, a veces no sabes ni qué día es. Jorge me contó que la semana pasada casi te quemas porque dejaste la parrilla del café encendida. Eso fue un descuido nada más. Son señales, papá, señales de que ya no puedes manejar esto solo. ¿Qué va a pasar cuando tengas un accidente? Cuando olvides cerrar el gas y vuelves todo mierda. Cuando se te caiga un auto encima porque ya no tienes los reflejos. Cada palabra era un puñal. Pero lo que más dolía era darme cuenta de que Roberto había estado recopilando información, construyendo un caso en mi contra. Jorge nunca me diría eso a ti, afirmé. No fue Jorge, admitió Mónica con satisfacción. Fue Luis. Le pagamos 500 pesos por información. Al principio se resistió, pero el dinero habla, ¿sabes? Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Luis. El muchacho que llevaba 20 años conmigo. Me había traicionado. Eso no es cierto. Es muy cierto, confirmó el licenciado Mendoza. Tenemos una declaración firmada donde Luis Ramírez confirma varios incidentes que demuestran tu deterioro cognitivo. Olvidos, confusiones, momentos de desorientación. Él no firmaría eso. Por 1,000 pesos sí lo hizo, dijo Mónica cruzándose de brazos. La gente pobre siempre tiene un precio. Ahí estaba. El clasismo, el desprecio, todo saliendo a flote. Y Roberto, mi hijo, no decía nada para defenderme. Solo miraba al suelo.
Roberto. Mi voz salió quebrada. ¿De verdad crees que estoy incapaz? Levantó la mirada. En sus ojos vi algo que me destrozó lástima. Papá tiene 72 años. Ya hiciste tu parte. Ya demostraste lo que tenías que demostrar. Ahora déjame a mí. Yo sé de negocios, estudié para esto. Voy a convertir este taller en algo real, algo importante. Esto ya es algo importante. Es mi vida. Tu vida fue esto. Corrigió. Ya es tiempo de que descanses, que viajes, que disfrutes. El dinero que te vamos a dar mensual es suficiente para... 8,000 pesos, lo interrumpí. 8,000 miserables pesos por un negocio que genera 50,000. Y encima quieren que les agradezca. Ricardo Fuentes suspiró con impaciencia. Señor Ibáñez, usted no entiende. El valor no está en lo que genera ahora, sino en lo que puede generar. Con nuestro plan de inversión en 2 años, esto va a generar 200,000 pesos mensuales. Pero usted no tiene ni la visión ni la capacidad para hacerlo. Entonces modernícenlo cuando yo me muera. El taller está en mi testamento. Roberto lo va a heredar. No queremos esperar a que te mueras, soltó Mónica con frialdad. Y además, ¿quién dice que se lo vas a dejar a Roberto? Por lo que sabemos, podrías dejárselo a tus empleaditos queridos. Ahí estaba el verdadero miedo. No querían que yo decidiera. Querían quitarme el poder de decisión ahora. Fuera, dije con voz baja pero firme. Fuera de mi oficina, fuera de mi taller. Ahora. Papá, no seas terco, empezó Roberto. He dicho que fuera... El licenciado Mendoza guardó sus papeles con calma estudiada. Señor Ibáñez, le advierto que si no firma voluntariamente vamos a proceder con la demanda de interdicción. Vamos a probar ante un juez que no está capacitado mentalmente para manejar sus asuntos. Y créame, con la declaración de Luis y un par de evaluaciones médicas que podemos conseguir, vamos a ganar. Inténtenlo. Respondí mirándolo directo a los ojos. Lo haremos. Y cuando ganemos no solo perderá el taller, perderá su casa también. Todo pasará a control de Roberto como su tutor legal. ¿De verdad quiere eso? Perderlo todo en una batalla legal cara que no puede pagar. Me quedé en silencio. Tenían razón en una cosa, una batalla legal me quebraría. Los honorarios de abogados, los estudios médicos, el tiempo. No tenía recursos para pelear contra ellos. Le doy hasta el viernes, dijo Mendoza. Piénselo bien. Puede firmar ahora, recibir su pensión mensual y vivir tranquilo. O puede pelear, gastar lo poco que tiene y perder todo de todas formas. La decisión es suya. Salieron los 4. Mónica volteó en la puerta con una sonrisa de victoria. Ay, no se moleste en hablar con Luis. Renunció esta mañana. Le conseguimos un trabajo mejor en un taller de verdad. La puerta se cerró. Me quedé solo en mi oficina de pie temblando. No de miedo, de rabia, de dolor, de una mezcla de emociones tan intensa que sentí que iba a explotar. 20 años. Luis había trabajado conmigo 20 años. Le presté dinero cuando su hijo estuvo enfermo. Fui al bautizo de su nieta, lo ayudé cuando su esposa lo dejó. Y me vendió por 1,000 pesos. Salí de la oficina. Jorge estaba ahí con cara de preocupación. Don Fer está bien. ¿Dónde está Luis? No vino hoy. Llamó diciendo que estaba enfermo. No está enfermo, renunció. Y me traicionó. Le conté todo. Vi cómo la cara de Jorge se transformaba de confusión a ira. No puede ser. Luis no haría eso. Él lo quiere como a un padre. Por 1,000 pesos lo hizo. Jorge golpeó la pared con frustración. Ese cabrón, perdón don Fer, pero ese maldito cabrón. Me senté en el banco de trabajo. De repente me sentía viejo. Muy viejo. Muy cansado. Jorge, necesito que seas honesto conmigo. He tenido olvidos. Momentos de confusión. Jorge se sentó a mi lado. Don Fer, usted tiene 72 años. Todos tenemos olvidos a veces. El otro día olvidé mis llaves dentro de mi carro. ¿Significa que estoy incapaz? No. Significa que somos humanos. Pero he puesto en riesgo a alguien. He hecho algo que te preocupe. Nunca. Usted es el mecánico más cuidadoso que conozco. Revisa todo 3 veces, si acaso es demasiado cauteloso. Sus palabras me reconfortaron un poco.
pero sabía que en una corte las palabras de Jorge no pesarían tanto como una declaración firmada y pagada. Esa tarde trabajé en automático. Cambié un filtro de aire. Ajusté unos frenos. Revisé una suspensión. Pero mi mente estaba en otra parte. A las 6 de la tarde, cuando Jorge se fue, me quedé solo. Caminé por el taller tocando cada herramienta. La llave de torque que compré con mi primer sueldo grande. El compresor que Rosa me regaló en nuestro 10º aniversario. El elevador hidráulico que instalé cuando el taller empezó a crecer. Cada objeto tenía una historia. Cada mancha en el piso era un recuerdo. Me senté en mi escritorio y saqué una caja vieja del cajón de abajo. Estaba llena de fotos. El día que abrí el taller. Rosa sonriendo junto al letrero nuevo. Roberto de niño con su overol pequeño. Clientes sonrientes junto a sus autos reparados. Jorge y Luis en una posada navideña de hace años. Luis. Todavía no podía creerlo. Saqué mi celular. Marqué su número. Timbró varias veces antes de que contestara. Bueno. Luis, soy Fernando. Silencio incómodo. Don Fer, yo. ¿Por qué Luis 20 años? 20 años te di trabajo, te traté como familia. Por 1,000 pesos me vendiste. No fue solo por el dinero. Su voz sonaba quebrada culpable. Me ofrecieron trabajo en un taller grande. Buen sueldo, prestaciones. Don Fer, tengo familia, necesito pensar en ellos. ¿Y qué firmaste? Solo dije que a veces olvidaba cosas. Pequeñas cosas. No pensé que lo usarían así. Me dijeron que era para ayudarlo, que Roberto solo quería protegerlo. Mentira, lo que quieren es robarme todo. Lo siento, don Fer, de verdad lo siento. Pero ya firmé. Ya está hecho. ¿Sabes qué es lo más triste, Luis? Que si me hubieras pedido ayuda para conseguir un mejor trabajo, yo te habría ayudado. Sin traicionarme. Sin mentiras. Colgué sin esperar respuesta. Me quedé ahí en mi taller vacío, mientras afuera la ciudad se preparaba para la noche. Las luces de neón de la panadería de Doña Lupita se encendieron. Los carros pasaban haciendo ruido. La vida continuaba ajena a mi dolor. Pensé en Rosa, en lo que me diría si estuviera aquí. Probablemente algo como, Fernando, no te rindas. Nunca has sido de los que se rinden. Tenía razón. Nunca me había rendido. Cuando llegué a la ciudad sin nada no me rendí. Cuando el maestro Ramírez murió y casi pierdo el taller por las deudas no me rendí. Cuando Rosa se enfermó y los gastos médicos casi nos quiebran, no me rendí. ¿Por qué me rendiría ahora? Marqué el número de Rodrigo, el abogado. Don Fernando, ¿cómo está? Rodrigo, necesito verte mañana temprano, antes de abrir el taller. ¿Pasó algo? Sí, me declararon la guerra, y yo voy a pelear. Me alegra escuchar eso. ¿A qué hora lo veo? A las 6 de la mañana, en la cafetería de la esquina. Ahí estaré. Colgué y respiré profundo. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo. De determinación. Roberto pensaba que yo era un viejo, acabado fácil de doblegar. Mónica creía que con dinero y abogados caros podía aplastarme. Ricardo Fuentes me veía como un estorbo del pasado. Pero ellos no sabían algo importante, no llegas a 72 años sobreviviendo en este mundo sin aprender a pelear. Sin aprender que las batallas más importantes no se ganan con fuerza bruta, sino con inteligencia. Y yo estaba a punto de demostrarles que este viejo mecánico todavía tenía muchas lecciones que dar. Esa noche no pude cerrar los ojos. Me quedé en la sala de mi casa hundido en el mismo sillón donde Rosa solía sentarse a tejer. La televisión estaba apagada. El silencio era tan pesado que podía escucharlo como un zumbido constante en mis oídos. Repetía las palabras de Roberto una y otra vez en mi cabeza. Ya no eres el mismo. Se te olvidan cosas. Ya no puedes manejar esto solo. Cada frase era una piedra que caía en mi pecho. Tendría razón. Estaría realmente perdiendo mis facultades, y yo era el único que no se daba cuenta. Me levanté y caminé hacia el baño. Me miré en el espejo. Un viejo me devolvió la mirada. Pelo gris, arrugas profundas alrededor de los ojos. Manos que temblaban ligeramente. ¿Cuándo me había vuelto tan viejo? Intenté recordar el incidente de la parrilla del café que Roberto mencionó. Había pasado realmente, busqué en mi memoria.
Sí. Hace 2 semanas. Puse a calentar café y Jorge me llamó porque un cliente llegó antes de tiempo. Me distraje. Pero Jorge apagó la parrilla. Fue un descuido, sí, pero significaba que estaba perdiendo la cabeza. Todos cometemos descuidos, ¿o no? Volví a la sala. Tomé el álbum de fotos que siempre guardaba en la mesita de centro. Lo abrí con manos temblorosas. Ahí estaba yo a los 20 años recién llegado a la ciudad. Flaco moreno con ojos llenos de sueños. Tenía toda la vida por delante. Creía que con trabajo duro podía conquistar el mundo. Y lo hice. A mi manera. Pequeña, humilde, pero lo hice. Pasé la página. Rosa. Mi Rosa hermosa en su vestido blanco. No era un vestido caro, pero ella se veía como una reina. Sonreía con esa sonrisa que me enamoraba cada día. Vamos a ser felices, me dijo ese día. Cueste lo que cueste, vamos a ser felices. Y lo fuimos. A pesar de las deudas. A pesar del trabajo duro. A pesar de las noches sin dormir. Fuimos felices porque nos teníamos el uno al otro. Otra página. Roberto bebé. Lo sostenía en brazos en la puerta del taller. Todavía recuerdo ese día. Acababa de terminar un trabajo grande, había ganado buen dinero. Salí corriendo a comprarte leche especial que el doctor había recetado. Rosa me regañó por gastar tanto, pero yo le dije, para mi hijo solo lo mejor. Para mi hijo solo lo mejor. Esa había sido mi filosofía toda la vida. Todo lo que ganaba, todo lo que tenía, era para él. Para que estudiara. Para que no pasara hambre. Para que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Y ahora ese mismo hijo me miraba como un estorbo. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No soy de los que lloran fácil. La vida me enseñó a ser duro. Pero esa noche, solo en mi casa vacía, lloré como no lloraba desde el funeral de Rosa. ¿Qué hice mal? Susurré al silencio. ¿Dónde me equivoqué? Había sido darle todo. Había sido protegerlo demasiado. Rosa siempre decía que lo consentía mucho, que necesitaba aprender el valor del esfuerzo. Pero yo no podía evitarlo. Quería que tuviera todo lo que yo no tuve. Me levanté y caminé hacia la pequeña repisa, donde guardaba las cosas importantes. Saqué una caja de zapatos vieja. Dentro había cartas. Cartas que Roberto me escribió cuando era niño. Tomé una al azar. Estaba escrita con letra de niño, con crayones de colores. Querido papá, cuando sea grande, quiero ser como tú. Quiero tener un taller y arreglar carros. Te quiero mucho. Roberto. El papel se arrugó en mi mano mientras apretaba el puño. Ese niño ya no existía. Había sido reemplazado por un hombre que me llamaba incapaz. Por un hombre que me quería robar mi vida. ¿En qué momento perdí a mi hijo? Tal vez fue cuando entró a la universidad, cuando empezó a avergonzarse de mí, cuando dejó de presentarme a sus amigos, cuando ya no quería que fuera a sus eventos escolares porque los papás de los demás son profesionistas. O tal vez fue cuando conoció a Mónica. Esa mujer vio en mí todo lo que despreciaba: pobreza, trabajo manual, origen humilde. Y poco a poco fue envenenando a Roberto contra mí. O tal vez yo tuve la culpa. Por darle todo sin enseñarle a valorar nada. Por no enseñarle que el trabajo honesto tiene dignidad. Por protegerlo tanto que nunca aprendió a luchar por lo que quería. Me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que derramé un poco. Vi el agua caer al piso y pensé, ahí está. Otra señal de mi deterioro. Me senté en el piso de la cocina recargado contra la alacena. Así me encontró el amanecer, sentado en el piso rodeado de recuerdos y preguntas sin respuesta. Rosa, dije en voz alta. No sé qué hacer. Me siento perdido. Nuestro hijo nos traicionó. Y parte de mí quisiera simplemente rendirme, darles lo que quieren, dejar que tomen el taller y desaparecer. Sería más fácil. El silencio de la casa fue mi única respuesta. Pero entonces recordé algo. Una conversación que tuve con Rosa días antes de que muriera. Estaba en el hospital conectada a máquinas. Sabíamos que era el final. Fernando, me dijo con voz débil, prométeme algo, lo que sea, mi amor. Prométeme que no vas a dejar que nadie te quite tu dignidad.
El taller es tu vida. Lo construiste con tus manos, con tu esfuerzo. Nadie tiene derecho a quitártelo. Te lo prometo. Y sobre Roberto. Hizo una pausa larga. Roberto está perdido. Mónica lo tiene confundido. Pero algún día va a despertar. Y cuando eso pase, tú tienes que estar ahí. No como un hombre derrotado, sino como el padre fuerte que siempre fuiste. Y si nunca despierta, entonces al menos habrás peleado. Habrás defendido lo que es tuyo. No por orgullo, Fernando. Por respeto a ti mismo. Por respeto a todo lo que hemos construido juntos. Esas palabras resonaron en mi mente como campanas. Me levanté del piso. Miré el reloj. 5 de la mañana. En 1 hora tenía que encontrarme con Rodrigo. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me afeité con cuidado. Me puse mi mejor camisa, la que usaba para ocasiones especiales. Me vi en el espejo nuevamente. Sí era viejo. Sí tenía 72 años. Sí a veces olvidaba cosas sin importancia, pero no estaba acabado. Mi mente todavía funcionaba. Mis manos todavía sabían trabajar. Mi corazón todavía tenía fuego, y ese fuego estaba a punto de convertirse en una hoguera. Salí de casa cuando el sol apenas comenzaba a aparecer. Las calles estaban casi vacías. Algunos comerciantes abrían sus negocios. Un señor barría la banqueta. Una señora vendía tamales en la esquina. Gente trabajadora. Gente como yo. Llegué a la cafetería antes que Rodrigo. Pedí un café negro y me senté junto a la ventana. Vi pasar a una familia. El padre cargaba a un niño pequeño en hombros. El niño reía. El padre sonreía. Así había sido yo con Roberto. Hace tanto tiempo que parecía otra vida. Don Fernando, la voz de Rodrigo, me sacó de mis pensamientos. Llegó con su maletín y cara de preocupación. Está bien, se ve cansado. No dormí. Entiendo. Cuénteme qué pasó ayer. Le conté todo. La visita de Roberto con su arsenal de presión. Las amenazas del abogado. La traición de Luis. Las acusaciones de incapacidad mental. La fecha límite. Rodrigo escuchó todo tomando notas. Cuando terminé, suspiró. Don Fernando, no voy a mentirle. La situación es difícil. Tienen recursos, tienen un abogado caro y tienen una declaración firmada que van a usar en su contra. Entonces ya perdí. No dije eso. Dije que es difícil, pero no imposible. Se inclinó hacia adelante. Mire, ellos juegan con intimidación. Quieren que usted se asuste y firme. Pero legalmente todavía tienen que probar sus alegatos. ¿Y cómo hacemos eso? Primero necesitamos un examen médico independiente. Un doctor que certifique que usted está en plenas facultades mentales. Tengo un contacto, un neurólogo respetado, sin compromisos con nadie. ¿Cuánto cuesta? 3,000 pesos. Pero es inversión necesaria, asentí. 3,000 pesos que dolían, pero que tenía que gastar. Segundo, continuó Rodrigo, necesitamos testimonios de gente que trabaje con usted. Jorge ya está dispuesto. Necesitamos clientes que confirmen que usted trabaja bien, que está lúcido, que no hay deterioro. Tengo varios clientes de años. Perfecto, haga una lista. Vamos a necesitarlos. Y el testamento. Eso es prioritario. Hoy mismo vamos con el notario. Dejamos todo claramente establecido. Si algo le pasa, sus deseos quedan por escrito. Nadie puede cambiarlos. Me sentí un poco mejor. Al menos tenía un plan. Tenía algo de control. Don Fernando, dijo Rodrigo mirándome directo a los ojos. Necesito que me diga la verdad. Ha tenido problemas de memoria. Momentos donde se sienta confundido. La pregunta me incomodó. Pero necesitaba ser honesto. A veces olvido dónde puse una herramienta. A veces no recuerdo si cerré con llave. Cosas así. Pero nada grave. Nada que afecte mi trabajo. Y el incidente de la parrilla fue un descuido. Me distraje. Pasa. ¿Con qué frecuencia tiene estos descuidos? Pensé honestamente. No sé. Tal vez 1 o 2 veces al mes. Pequeñas cosas. Rodrigo asintió. Eso es normal a cualquier edad, don Fernando. Yo tengo 40 años y ayer olvidé mi celular en el taxi. ¿Significa que estoy incapaz? No. Significa que estaba distraído. Sus palabras me reconfortaron.
Pero, agregó, en la corte van a magnificar cada descuido. Van a presentarlo como evidencia de deterioro cognitivo. Por eso necesitamos el examen médico, para demostrar científicamente que está bien. ¿Cuándo lo hacemos? El doctor puede recibirlo mañana. Son pruebas que toman un par de horas. Memoria, razonamiento, funciones ejecutivas. No es difícil, solo sea honesto. Asentí. Mañana. Otro día para probar que no estoy loco. Que todavía sirvo. Que todavía tengo derecho a mi propia vida. ¿Y hay algo más?, dijo Rodrigo con seriedad. Necesitamos investigar a su hijo, sus finanzas, sus planes. Si podemos demostrar que su interés es puramente económico, que no busca su bienestar sino su propio beneficio, eso nos ayuda. Investigar a mi propio hijo. La idea me revolvió el estómago. Sé que duele, pero ellos lo están investigando a usted. Pagaron a Luis por información. Contrataron gente para tomar fotos. Esto es una guerra, don Fernando. Y en la guerra o peleas o pierdes. Tenía razón. Pero eso no hacía que doliera menos. Pagamos los cafés y salimos. El sol ya estaba alto. La ciudad despertaba completamente. Gente corriendo al trabajo. Niños camino a la escuela. La vida normal de todos los días. Pero mi vida ya no era normal. Mi vida se había convertido en una batalla. Don Fernando, dijo Rodrigo antes de irse. Una última cosa. ¿Está seguro de que quiere pelear? Porque una vez que empecemos no hay vuelta atrás. Va a ser desgastante. Va a doler. Va a costar dinero que tal vez no tenga. Lo miré. Vi en sus ojos preocupación genuina. Rodrigo, ¿sabes cuál es la diferencia entre renunciar y retirarse? No. Retirarse es cuando ya diste todo y decides descansar con dignidad. Renunciar es cuando todavía tienes fuerzas pero el miedo te vence. Hice una pausa. Yo todavía tengo fuerzas. Y no voy a dejar que el miedo me venza. Rodrigo sonrió. Entonces vamos a pelear, don Fernando. Y vamos a ganar. Nos dimos la mano. Su apretón fue firme. Me transmitió algo que no había sentido en días: esperanza. Caminé hacia el taller, eran las 7. Jorge probablemente ya estaba ahí esperándome. Mientras caminaba pensé en todo lo que había pasado en 3 días. La confrontación, las amenazas, la traición, el dolor. Pero también pensé en Rosa, en su promesa, en su fe en mí, y pensé en mí mismo. En ese muchacho de 20 años que llegó a la ciudad sin nada. En el hombre que construyó un negocio con sus propias manos. En el esposo que amó con todo el corazón. En el padre que dio todo por su hijo incluso cuando ese hijo ya no lo merecía. Yo era Fernando Ibáñez, 72 años. Mecánico. Viudo. Padre traicionado, pero todavía de pie. Y mientras estuviera de pie, seguiría peleando. Jorge ya estaba en el taller cuando llegué. Había preparado café fresco y estaba revisando los trabajos del día. Don Fer, ¿cómo le fue con mi primo? Bien, tenemos un plan. Le conté todo mientras tomábamos café. El examen médico. El testamento. La necesidad de testimonios de clientes. Cuente conmigo para lo que necesite, dijo Jorge con determinación. Esto no se va a quedar así. Abrimos el taller y empezó el día normal. O tan normal como podía ser cuando tu vida se está cayendo a pedazos. Llegó el señor Martínez con su camioneta. Un cliente de 15 años. Mientras le cambiaba el aceite le comenté mi situación. «Don Fernando», me dijo con indignación, «yo feliz declaro a su favor. Usted es el mecánico más honesto que conozco. Una vez me cobró menos porque encontró que la pieza que necesitaba era más barata de lo que pensaba. ¿Quién hace eso hoy en día?» Esa tarde Rodrigo me llamó. «Don Fernando, mañana a las 10 tiene cita con el doctor Zamora. Le voy a enviar la dirección. Ahí estaré. Y otra cosa, necesito que busque cualquier documento que tenga del taller. Impuestos pagados, registros de ingresos, facturas. Todo. Cuanto más organizado esté mejor». Esa noche me quedé tarde en el taller organizando papeles. Tenía todo guardado en un archivero viejo. Rosa siempre fue muy ordenada con los papeles. «Nunca sabes cuándo los vas a necesitar», decía. Tenía razón.
Mientras revisaba las carpetas, encontré algo que me detuvo en seco. Una carpeta marcada, Roberto, préstamos. La abrí. Ahí estaban todos los préstamos que le había hecho a mi hijo a través de los años. Cuando se casó, 50,000 pesos. Cuando compró su primera camioneta, 40,000. Cuando Mónica quiso remodelar su casa, 60,000. El enganche de su departamento, 100,000 pesos. Sumé mentalmente. 250,000 pesos en total. Y en ninguno de los documentos había una firma de pago. Porque nunca me pagó. Porque yo nunca se lo pedí. Era mi hijo. Los padres no cobran a sus hijos. ¿O sí? Seguí revisando. Otra carpeta. Esta decía Roberto, negocios. La abrí con curiosidad. Había copias de conversaciones por correo electrónico. Las había impreso Rosa hace años. No recordaba que ella las tuviera. Empecé a leer. Eran correos entre Roberto y un inversionista. Fechados hace 2 años. Hablaban de un proyecto automotriz de expansión. Roberto pedía un préstamo de $500,000 para adquirir un taller establecido con clientela. Mi taller. Hace 2 años. Ya estaba planeando esto. Sentí como si me golpearan en el estómago. Esto no era algo reciente. No era una preocupación repentina por mi bienestar. Era un plan calculado. Frío. Premeditado. Seguí leyendo. Había más correos. Roberto hablaba con Mónica sobre convencer al viejo y acelerar el proceso antes de que cambie el testamento. El testamento. Rosa había muerto hace 5 años. Yo nunca actualicé mi testamento después de su muerte. Legalmente todo lo que tenía pasaría a Roberto automáticamente. Él lo sabía. Y quería asegurarse de que así fuera antes de que yo lo cambiara. Pero había algo más en la carpeta. Un documento notarial. Lo reconocí. Era una copia de la escritura de mi casa. Pero tenía algo extraño. Había una firma que no era mía al reverso. Una autorización para un trámite que no recordaba haber hecho. Le tomé foto con mi celular y se la envié a Rodrigo con un mensaje. «Esto es lo que creo que es», me respondió a los 5 minutos. Su mensaje me heló la sangre. «Llámeme». «Ya», marqué inmediatamente. «Don Fernando, ¿dónde consiguió esa copia?» «Estaba en mis archivos». «¿Qué es?» «Es una autorización para evaluar su propiedad. Necesaria cuando se solicita un préstamo con garantía hipotecaria. ¿Usted firmó esto?» «No, nunca». «La firma se parece a la suya». Miré de nuevo el documento. Sí se parecía. Pero yo no recordaba haberla hecho. Es similar. Pero juro que no recuerdo firmar esto. «Don Fernando, esto es grave. Muy grave. Si esa firma es falsa, estamos hablando de fraude». «¿Cuándo está fechada?» Revisé. Hace 3 meses. Silencio al otro lado de la línea. «Rodrigo, ¿qué significa?» «Significa que posiblemente su hijo intentó usar su casa como garantía para un préstamo sin su consentimiento. O está planeando hacerlo». El mundo se tambaleó. No solo querían el taller, querían la casa también. ¿Qué hacemos? Mañana después del examen médico vamos directo con un perito en grafología. Necesitamos determinar si esa firma es falsa. Y si lo es, vamos a la fiscalía. Colgué temblando. No de miedo, de furia. Metí todos los documentos en una bolsa. Los correos, los préstamos sin pagar. La escritura con la firma sospechosa. Todo era evidencia. Cerré el taller y conduje a casa. No podía dejar de pensar. Mi propio hijo había estado planeando despojarme durante años. No era un impulso, no era preocupación. Era robo calculado. Esa noche tampoco dormí bien. Pero esta vez no fue por dolor. Fue por rabia, por indignación y por algo más claridad. Al día siguiente fui al consultorio del doctor Zamora. Era un edificio moderno en una zona médica. La sala de espera estaba llena de diplomas y reconocimientos. Eso me tranquilizó un poco. El doctor Zamora era un hombre de unos 60 años, pelo cano, lentes gruesos. Me recibió con un apretón de manos firme. «Señor Ibáñez, entiendo que necesita una evaluación neuropsicológica». «Sí, doctor, mi hijo dice que estoy perdiendo la cabeza. Quiere declararme incapaz». El doctor
Asintió sin expresión de juicio. Vamos a hacer una serie de pruebas. No son difíciles. Solo responda con honestidad. ¿Listo? Durante las siguientes 2 horas, el doctor me hizo todo tipo de preguntas y ejercicios. Memorizar números, repetir palabras, resolver problemas lógicos, dibujar formas, recordar secuencias. Al principio estaba nervioso. ¿Y si fallaba? ¿Y si realmente había algo mal conmigo? Pero conforme avanzaban las pruebas, me fui sintiendo más confiado. Podía recordar. Podía razonar. Podía concentrarme. Al final el doctor revisó sus notas. Señor Ibáñez, le voy a ser franco. Para su edad sus resultados son excelentes. Memoria a corto plazo normal. Memoria a largo plazo superior al promedio. Funciones ejecutivas normales. Razonamiento lógico normal. Sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Entonces no estoy perdiendo la cabeza. Para nada. Tiene 72 años. Es normal tener pequeños olvidos ocasionales. Todos los tenemos. Pero no hay evidencia de deterioro cognitivo significativo. No hay demencia. No hay nada que justifique una declaración de incapacidad. ¿Puede poner eso por escrito? Por supuesto. Voy a preparar un informe detallado. Estará listo en 2 días. Salí del consultorio sintiéndome como si hubiera ganado la primera batalla. No estaba loco, no estaba acabado. Tenía la mente clara. Llamé a Rodrigo. Ya terminé, el doctor dice que estoy bien. Excelente, ahora vamos con el perito. Lo espero en su dirección. El perito en grafología era una mujer joven tal vez de 35 años. Se llamaba Daniela Soto. Tenía su oficina llena de microscopios y equipo especializado. Le mostré el documento con la firma cuestionable. Necesito también un documento con su firma real, dijo. Le di mi credential de elector y algunos recibos que llevaba en la cartera. Daniela puso todo bajo un microscopio especial. Estuvo callada durante 20 minutos, haciendo anotaciones, comparando, midiendo. Finalmente levantó la vista. Señor Ibáñez, ¿usted firmó este documento? No. Tiene razón. Esta firma es una falsificación. Una buena falsificación probablemente hecha calcando o con algún software, pero es falsa. Las presiones son incorrectas. El flujo del trazo es antinatural. Y hay microtemblores que aparecen solo cuando alguien copia en lugar de firmar naturalmente. ¿Está segura? Completamente. Puedo hacer un informe pericial que lo certifique. Rodrigo se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tiempo necesita? 2 días para el informe completo. Perfecto, dijo Rodrigo. Luego me miró. Don Fernando, esto cambia todo. Con esto podemos no solo defendernos, podemos atacar. Esa tarde volvimos al taller. Jorge estaba trabajando en un motor. Cuando me vio entrar dejó todo. ¿Cómo le fue? El doctor confirmó que estoy bien. Y descubrí que Roberto falsificó mi firma para intentar hipotecar mi casa. Jorge se quedó boquiabierto. No puede ser. Es verdad, y tengo las pruebas. Le mostré todos los documentos. Los correos. Los préstamos sin pagar, la firma falsa. Esto es oro, dijo Jorge. Con esto lo puede frenar. No solo frenarlo, dije con una sonrisa amarga. Con esto le voy a enseñar una lección. Esa noche Rodrigo vino al taller. Trajo a un contador amigo suyo. Don Fernando, necesitamos hacer un inventario completo de su patrimonio. El taller, su casa, sus cuentas bancarias. Todo. Y necesitamos redactar un testamento nuevo. Hoy. Trabajamos hasta las 11 de la noche. El contador revisó todos mis papeles. Calculó el valor del taller en el mercado 800,000 pesos. Mi casa, 1,200,000. Ahorros, 150,000. Total 2,150,000 pesos. No era rico, pero tampoco era poco. Era el fruto de 35 años de trabajo honesto. ¿A quién quiere dejárselo?, preguntó Rodrigo con la pluma lista. Lo pensé. Roberto había sido mi única razón de vivir durante años. Pero ya no era el niño que yo conocía. Era un extraño. Un ladrón. Quiero dividirlo así, dije finalmente. 50% para Jorge.
25% para una fundación que ayude a jóvenes mecánicos sin recursos. Y 25% para Roberto. Jorge me miró sorprendido. Don Fer no tiene que... Sí tengo. Eres como el hijo que perdí. Mereces esto. Y le deja algo a Roberto después de todo lo que hizo. Es mi hijo. No puedo borrarlo completamente. Pero él va a aprender que las acciones tienen consecuencias. Rodrigo escribió todo. Firmamos ante notario esa misma noche. El notario era amigo de Rodrigo, accedió a abrir su oficina por emergencia. Cuando salimos pasaban de las 12. El testamento estaba registrado. Legal. Irrevocable sin mi consentimiento. Ahora viene lo interesante, dijo Rodrigo. Mañana es viernes. El día límite que ellos le dieron. Vamos a ir preparados. ¿Qué tiene en mente? Una reunión. Pero esta vez nosotros ponemos las reglas. Esa noche dormí mejor que en días, porque ya no era una víctima. Era un hombre con un plan. Al día siguiente, viernes por la mañana, Rodrigo llegó al taller con un maletín lleno de documentos. El informe médico, el informe del perito, copias de los correos de Roberto. Los préstamos sin pagar. El Nuevo Testamento. ¿Está listo para esto?, preguntó. Más que listo. Llamé al celular de Roberto. Contestó al tercer timbre. Papá, Roberto soy yo. Quiero hablar contigo. Hoy, a las 2 de la tarde, en el taller. Perfecto, voy con el licenciado Mendoza. Supongo que vas a firmar. Vamos a hablar, trae a quien quieras. Yo también voy acompañado. Colgué. Jorge me miró nervioso. ¿Estás seguro de esto, don Fer? Completamente. Las siguientes horas pasaron lentas. Terminé un trabajo de frenos. Jorge cambió un aceite. Pero ambos estábamos distraídos esperando las 2 de la tarde. A la 1:30 cerré el taller. Limpié mi escritorio. Me puse mi mejor overol, el que Rosa me regaló en nuestro aniversario 35. Rodrigo llegó puntual. Traía un portafolio organizado y cara de quien está listo para la batalla. Acuérdese, me dijo, deje que yo hable. Usted solo esté firme, muestre que no tiene miedo. A las 2 en punto llegaron. Roberto, Mónica, el suegro Ricardo y el licenciado Mendoza. Los 4 con cara de victoria anticipada. Entraron al taller como si ya fuera suyo. Papá, dijo Roberto con falsa calidez, me da gusto que hayas entrado en razón. Siéntense, dije señalando las sillas que había preparado. Se sentaron. El licenciado Mendoza sacó los papeles de transferencia. Muy bien, señor Ibáñez. Si firma aquí y aquí, no voy a firmar nada, dije con calma. El silencio fue absoluto. ¿Qué? Mónica fue la primera en reaccionar. Pero dijiste... Dije que íbamos a hablar. Y vamos a hablar, pero primero voy a enseñarles algo. Rodrigo abrió su portafolio. Sacó el primer documento. Informe neuropsicológico del doctor Zamora, anunció. Certificado por un neurólogo reconocido. Conclusión, el señor Fernando Ibáñez está en plenas facultades mentales. Sin deterioro cognitivo. Capacidad legal completa. El licenciado Mendoza palideció. Rodrigo sacó el siguiente documento. Informe pericial de grafología, sobre la firma en la autorización para avalúo de propiedad. Conclusión, firma falsificada. Roberto se puso de pie de golpe. Eso es mentira. Siéntate, hijo, dije con voz de acero. Todavía no termino. Rodrigo continuó. Copias de correos electrónicos donde el señor Roberto Ibáñez planea adquirir el taller de su padre desde hace 2 años. Donde discute con su esposa estrategias para convencer al viejo. Palabras textuales. Mónica se puso blanca. Y finalmente, Rodrigo sacó el último documento con una sonrisa. Testamento registrado ayer ante notario. Donde el señor Fernando Ibáñez distribuye sus bienes de manera distinta a como ustedes esperaban. Dejó todos los papeles sobre la mesa. El silencio era ensordecedor. Ahora, dije levantándome y mirando a cada uno a los ojos, vamos a hablar de lo que va a pasar. El licenciado Mendoza fue el primero en recuperar la compostura. Señor Ibáñez, estos documentos no prueban nada. Cualquier correo puede sacarse de contexto. De contexto, lo interrumpí.
Roberto escribió textualmente: necesitamos acelerar el proceso antes de que el viejo cambie el testamento. ¿Qué contexto necesita eso? Roberto seguía de pie pálido como papel. Papá, yo puedo explicar. Siéntate y escucha, ordené. Y esta vez obedeció. Caminé alrededor de la mesa mirándolos uno por uno. Mónica evitaba mi mirada. Ricardo Fuentes revisaba nerviosamente sus documentos. El licenciado Mendoza calculaba ya su salida. Durante 3 días me hicieron sentir viejo, inútil, acabado. Me amenazaron con quitarme todo. Me hicieron dudar de mi propia mente. Hice una pausa. Pero olvidaron algo importante. Para construir un negocio desde cero, para sobrevivir 35 años en este mundo, no basta con ser fuerte. Hay que ser inteligente. Rodrigo se levantó y se paró junto a mí. Les voy a explicar la situación legal en la que están. Primero, falsificación de firma. Eso es delito penal, de 3 a 6 años de cárcel. Roberto abrió la boca, pero Rodrigo levantó la mano. Segundo, intento de fraude patrimonial. Otros 2 a 6 años. Tercero, extorsión mediante amenazas. Más años. Si sumamos todo, estamos hablando de más de 1 década en prisión. Eso es ridículo, estalló Mónica. No pueden probar que Roberto falsificó nada. Tenemos el informe del perito, la interrumpió Rodrigo. Tenemos la firma original para comparar. Tenemos los correos donde discuten obtener documentos de la casa. Y tenemos el testimonio del empleado del despacho notarial que recibió el documento, quien confirmó que fue Roberto quien lo entregó, no don Fernando. Eso último era mentira, pero ellos no lo sabían. Vi cómo Roberto se ponía más pálido. Además, continué yo, están los 250,000 pesos que te presté a través de los años. Nunca te pedí que me pagaras porque eras mi hijo. Pero ahora tengo todos los documentos. Y legalmente es una deuda. Papá, eso fue hace años, balbuceó Roberto. Los documentos no prescriben cuando no hay fecha de pago establecida. Me debes ese dinero, y puedo demandarlo. El licenciado Mendoza cerró su maletín. Señor Ibáñez, creo que hay un malentendido. Mi cliente actuó de buena fe. Su cliente intentó robarme. A eso no lo llamo buena fe. Papá, por favor. Roberto finalmente mostró emoción genuina. Miedo. No quiero ir a la cárcel. Tengo una vida, un futuro. Un futuro construido sobre mi ruina. Pregunté. Un futuro donde yo termino en la calle mientras tú disfrutas lo que me robaste. Yo nunca quise que terminaras en la calle. Mentira, esta vez grité. Lo había contenido todo, pero ya no podía más. Querías declararme incapaz. Querías meterme en un asilo. Querías quitarme el taller, la casa, mi dignidad. Y ahora vienes con que no querías hacerme daño. Roberto bajó la mirada. Mónica lo tomó del brazo, pero él se soltó. «¿Entonces qué quieres?», preguntó Ricardo Fuentes con voz tensa. «Dinero, venganza. Quiero justicia», respondí. «Y quiero que aprendan una lección». Volví a sentarme en mi silla. La misma donde me senté 1000 veces a hacer cuentas, a planear trabajos, a tomar café, mientras Rosa me contaba su día. «Esto es lo que va a pasar», dije con calma. «1. Roberto va a firmar un documento reconociendo la deuda de 250,000 pesos. Va a comprometerse a pagarla en un plazo de 5 años. «Eso es imposible», exclamó Mónica. «No tenemos ese dinero». 2. Continué ignorándola. «Van a firmar un documento donde renuncian a cualquier reclamación sobre el taller o la casa. Ahora o en el futuro. Y si no firmamos», desafió el licenciado Mendoza. «Entonces Rodrigo presenta una denuncia penal el lunes, con todas las pruebas, y dejan que un juez decida». El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. 3. Agregué: «Quiero que Roberto se disculpe. No conmigo. Con Jorge. Con todos los clientes que ustedes insultaron. Con la memoria de su madre». «Papá». La voz de Roberto se quebró. «No he terminado». 4. El testamento que hice ayer se mantiene. Cuando yo muera, Roberto recibirá el 25% de mi patrimonio. No más. El resto va para Jorge y para una fundación que ayudará a jóvenes sin recursos a aprender un oficio. «Solo 25%, gritó Mónica.
Después de ser tu hijo, después de intentar robarme, debería ser 0. Pero todavía es mi hijo, y su madre querría que le diera una oportunidad. Roberto levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. Una oportunidad de demostrar que el hijo que yo crié todavía existe en algún lugar. Pero esa oportunidad viene con condiciones. ¿Cuáles? Durante los próximos 5 años, mientras pagas tu deuda, no quiero verte. No quiero llamadas. No quiero visitas. Cuando hayas pagado hasta el último peso, cuando hayas demostrado con acciones que entiendes el valor del trabajo honesto, entonces podremos hablar. 5 años sin verte. Roberto parecía genuinamente destrozado. Es menos de lo que mereces, pero es lo que te ofrezco, o eso, o la cárcel. Tú decides. Rodrigo puso 2 documentos sobre la mesa. Están listos para firmar. Reconocimiento de deuda y renuncia a herencia. El licenciado Mendoza los revisó rápidamente. Están legalmente vinculantes. Si firman, no hay vuelta atrás. Roberto tomó la pluma con mano temblorosa. Miró a Mónica. Ella negó con la cabeza furiosa. No firmes, esto es chantaje. Podemos pelear. No, dijo Roberto con voz cansada. Ya peleamos suficiente y perdimos. Firmó ambos documentos. Rodrigo los revisó y los guardó. Listo, están notariados. Son oficiales. Mónica se levantó hecha una furia. Esto no termina aquí, vamos a... Se terminó, Mónica, la interrumpió Roberto. Ya hicimos suficiente daño. Ricardo Fuentes y el licenciado Mendoza salieron sin decir palabra. Mónica lo siguió echando fuego por los ojos. Roberto se quedó unos segundos más. Me miró con ojos rojos. Papá, yo lo siento. De verdad lo siento. Las disculpas sin cambio no significan nada, Roberto. Demuéstralo con acciones. Asintió y salió. Cuando la puerta se cerró, sentí como si 30 años de peso se levantaran de mis hombros. Jorge entró de la parte trasera donde había estado escuchando todo. Don Fer estuvo increíble. Me reí. Una risa cansada pero liberadora. Jorge, hijo, aprendí algo importante esta semana. Que la dignidad no tiene edad. Que el respeto se gana pero también se exige. Y que a veces la gente que más quieres es la que más puede herirte. Han pasado 6 meses desde ese día. El taller sigue funcionando. Mejor que nunca, de hecho. Contraté a un muchacho joven, Eduardo, que me recuerda a mí cuando llegué a la ciudad. Tiene hambre de aprender y respeto por el trabajo. Jorge se convirtió oficialmente en mi socio. Le di el 30% del negocio. Se lo ganó con su lealtad. Luis intentó regresar un mes después. Le dije que no. Hay traiciones que no se perdonan. Escuché que está trabajando en un taller al otro lado de la ciudad. Le deseo lo mejor, pero lejos de mí. De Roberto no he sabido nada. Cada mes llega una transferencia bancaria. 5,000 pesos. Está pagando su deuda. Es algo. El doctor Zamora se volvió cliente del taller. Trae su BMW cada mes para servicio. Usted me demostró que la edad es solo un número, me dice. Amplié el taller. Compré equipo nuevo. Instalé un sistema computarizado como el que Roberto decía que necesitábamos. Resultó que sí era útil, pero lo hice en mis términos con mi dinero cuando yo decidí. La Fundación para Jóvenes Mecánicos ya está en marcha. Cada trimestre damos becas a 3 muchachos para que aprendan el oficio. Los entreno personalmente. Les enseño no solo a reparar motores, sino a trabajar con honestidad. El trabajo dignifica, les digo. Las mismas palabras que mi madre me dijo hace 50 años. Sigo viviendo en mi casa. Sigo abriendo el taller a las 7 de la mañana. Sigo tomando café con don Marcos y platicando con doña Lupita. La vida continúa. Diferente, pero continúa. A veces por las noches me siento en el sillón de Rosa y le platico. Le cuento que defendí lo que construimos juntos, que no me dejé vencer, que nuestro hijo está perdido, pero tal vez algún día encuentre el camino de regreso. Lo hiciste bien, imagino que me dice. Estoy orgullosa de ti. Y eso es suficiente. Aprendí que perder a alguien no siempre es perder. A veces es liberarse, a veces es protegerte. A veces es enseñar la lección más dura, que las consecuencias son reales. Aprendí que la familia no siempre es sangre.
Jorge es más hijo para mí que Roberto en este momento. Y está bien. Las familias las construimos con acciones, no con apellidos. Aprendí que 72 años no significan ser descartable. Significan experiencia, sabiduría, batallas ganadas. La sociedad quiere hacernos creer que envejecer es volverse inútil, pero es mentira. Envejecer es volverse más fuerte, más sabio, más difícil de engañar. Y aprendí que proteger lo tuyo no es egoísmo, es dignidad. Si estás pasando por algo similar, si alguien en tu familia te está tratando de despojar, de invalidar, de hacer sentir inútil, escúchame bien, no estás solo, no estás acabado. Y no tienes que aceptar el maltrato solo porque viene de familia. Busca ayuda legal, documenta todo, protege tu patrimonio y sobre todo, mantén tu dignidad. El amor familiar es importante, pero el respeto es más importante. Y si alguien no te respeta, no merece tu sacrificio. Tengo 72 años. Sigo siendo mecánico. Sigo manchándome las manos de aceite. Sigo levantándome a las 6 de la mañana. Y estoy en paz. Porque aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que no permitiste que te quitaran. Si mi historia te tocó el corazón, me gustaría saberlo. Déjame un comentario contándome desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Has vivido algo similar? No estás solo en esto. Comparte mi historia con alguien que lo necesite escuchar. Con ese padre, esa madre, ese abuelo que está siendo presionado por su familia. Que sepan que pueden defenderse, que tienen derechos, que su dignidad vale más que mantener la paz falsa. Cada semana hay historias como la mía. Personas mayores que son vistas como estorbos en lugar de tesoros. Patrimonio que se quiere arrebatar en lugar de respetar. Pero también hay justicia, también hay formas de protegerse. Mi consejo final, haz un testamento claro. Protege tus bienes con un abogado de confianza, no con familia. El amor se mide en respeto, no en herencia. Y nunca, nunca permitas que nadie te haga sentir menos por tu edad. La dignidad no tiene edad. El respeto no es negociable. Y tu vida, tu trabajo, tu esfuerzo merecen ser protegidos. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te haya servido de algo. Espero que si estás en una situación similar, encuentres la fuerza para defenderte. Y recuerda, no importa cuántos años tengas. Mientras tengas dignidad, sigues siendo invencible. Un abrazo fuerte desde mi taller, donde cada día sigo demostrando que los viejos no estamos acabados. Solo estamos comenzando a pelear de verdad. Me llamo Fernando Ibáñez. Tengo 72 años. Soy mecánico, soy padre, soy viudo, soy sobreviviente. Y esta fue mi historia. Hasta pronto, amigos. Cuídense. Y sobre todo, cuiden su dignidad.